Miren, lo que yo les voy a presentar es algo... Francisco Bulnes ha sido un personaje que, aunque yo según lo había abandonado, en realidad lo he retomado muchas veces y lo he retomado recientemente porque haciendo trabajos del siglo XIX, que es uno de los aspectos que a mí me gusta mucho y sobre todo del seguimiento de los pensadores, me percaté que había algunas categorías que eran repetidas en el pensamiento de los decimonónicos, anarquía y revolución. Estos dos conceptos, anarquía y revolución, se me hacían muy interesantes en virtud de que mostraban qué era lo que estos pensadores estaban considerando en términos de la evaluación de la vida política del país. Y uno de los que más abonaron en ese camino fue Francisco Bulnes. Entonces, prácticamente lo que ahora les voy a presentar es un avance de una investigación muchísimo más amplia que estoy desarrollando, en donde analizo justamente estas dos categorías, qué es lo que entiende por anarquía y qué es lo que entiende por dictadura, y para tratar de entender cómo es que conformaba su pensamiento en torno a estas dos categorías, pero también hacer un contraste, y eso ya lo tengo muy claro, con lo que está planteando Justo Sierra también en esos momentos. Lo de Justo Sierra, bueno, todavía eso lo estoy trabajando para hacer ese contraste, seguramente lo voy a presentar en un trabajo en los próximos meses, pero son dos categorías que son fundamentales, o por lo menos a mí me parece que son fundamentales y que hay que tratar de ver cómo es que se construyen estos conceptos. Entonces, les voy a presentar lo que he escrito hasta este momento, para que, bueno, más o menos podamos tener elementos para que al terminar mi exposición podamos entablar un diálogo, que además a mí me interesa mucho poder entablar un diálogo en virtud de que este trabajo no lo he presentado. Entonces necesito tener interlocutores en este camino que he empezado. En 1965, George Lemus planteaba que el ingeniero Francisco Bulnes, hombre ligado al régimen porfiriano gracias a su vinculación con el grupo científico, había escrito sus diversas obras históricas con la intención de retratar la vida del México independiente. Esta aseveración pasaba por alto el hecho de que los textos de Bulnes no fueron redactados con un propósito académico, sino que existía un trasfondo político en sus motivaciones. Como fiel seguidor de las ideas del pensador francés Hippolyte Taine, Bulnes creía que la historia debía servir como ejemplo para que los hombres adquirieran lecciones valiosas que les permitieran preparar el porvenir. De acuerdo con lo anterior, la historia se convertía en una ciencia fundamental para la política, pues su misión era juzgar los acontecimientos bajo la óptica de una filosofía amplia, profunda y fenomenal, lo que le permitiría distinguir las leyes que regían la evolución humana. Desde esta perspectiva, el análisis que el ingeniero realizó de los acontecimientos más significativos de la historia decimonónica mexicana, entre los que se cuenta la Guerra de Independencia, las intervenciones extranjeras, la Guerra de Reforma y el gobierno de Porfirio Díaz, tenía la finalidad de ofrecer a sus lectores un panorama general de los distintos estados por los que había transitado el país antes de que se consolidara la dictadura del general oaxaqueño, misma que había logrado la estabilización económica del país y lo había encaminado por la senda del progreso. Aunque se ha considerado a Bulnes como uno de los más importantes defensores de la dictadura como forma de gobierno, no se debe pasar por alto que el ingeniero estimaba que esta constituía la única alternativa viable para una nación que no estaba preparada para la democracia, evidentemente son palabras de él, y que no debía volver a caer en las garras de la anarquía, misma que había padecido desde su nacimiento como país independiente. El ingeniero planteaba que las naciones transitaban por tres estados en su camino de la evolución política: la anarquía, la dictadura y la democracia. En este sentido, le interesaba explicar cuáles eran las razones por las que se había producido la anarquía, de qué manera se había consolidado la dictadura y cuáles eran las causas por las que el país no estaba listo para la democracia. Aunque las ideas de Bulnes sobre estas temáticas se encuentran dispersas en sus textos, no por ello se debe pensar que carecen de unidad, sino que, por el contrario, forman un pensamiento coherente y profundo. El ingeniero consideraba que los orígenes de la anarquía se situaban en el movimiento de independencia, pues ésta no logró consolidar a un hombre fuerte que delineara el futuro político del país. A diferencia de otros autores de su época, Bulnes no buscó incorporar el pasado indígena o el colonial como parte de sus estudios históricos, sino que solo puso atención en lo que había pasado en el siglo XIX.
Centuria que se había caracterizado, según el ingeniero, por el desorden, la miseria y la desmembración del país, situación que acabó cuando se estableció el gobierno de un hombre fuerte, es decir, el de Porfirio Díaz. En este sentido, el siglo XIX constituía un excelente marco para comprender la manera en la que se había producido la evolución de los tres estados por los que pasaba la sociedad política. El primero estaba constituido por un estado antiguo, cuya expresión política era el orden militar y religioso. Este estado se caracterizaba por ser anárquico. El segundo estaba conformado por un régimen personalista que tenía como figura central a un hombre fuerte. Este estado intermedio era el dictatorial, y el tercero era el estado moderno, que era la expresión política del orden económico. Este estado final era el de la democracia. En el México decimonónico solo se habían manifestado los dos primeros estados, mientras que el tercero constituía una ilusión, pues no existían las condiciones para llevarla a cabo. De acuerdo con el ingeniero, el primer estado comenzó con la Guerra de Independencia y culminó en 1880, mientras que el segundo inició en 1884 y se consolidó durante el gobierno de Díaz. Una propuesta similar, aunque con diferente periodización, sería realizada por Andrés Molina Enríquez, quien consideraba que el México decimonónico debía dividirse en tres periodos. El primero iba de la independencia hasta el Plan de Ayutla y se distinguía por el desorden y la anarquía. El segundo era el periodo de transición que se desarrolló entre el Plan de Ayutla y el de Tuxtepec, o sea, entre 1855 y 1876. Y el tercero era el integral o el de la nacionalidad, que se extendía desde el Plan de Tuxtepec hasta el gobierno de Díaz. En este mismo sentido, se manifestaba Justo Sierra, quien dividía la historia política del México decimonónico en tres generaciones: la de los insurgentes, que inició con el movimiento de independencia y culminó con la instauración de la Primera República en 1824. La segunda era la de los emancipadores, que inició con la reforma liberal promovida por Valentín Gómez Farías en 1833 y que concluyó con la victoria sobre la intervención francesa. Y el tercero, o actual, había iniciado con el gobierno de Juárez y se consolidó en el régimen de Díaz, la cual logró instaurar el orden y el progreso merced al fortalecimiento de la situación económica. Las diferencias entre los tres modelos evidenciaban que los autores perseguían distintos objetivos. Molina Enríquez y Sierra disminuían la duración de la época anárquica para enfatizar los aportes de los reformistas, quienes, desde esta perspectiva, se convertían en los antecesores del gobierno de Díaz, quien había logrado darle estabilidad al país, en tanto que Bulnes daba cuenta de una anarquía más prolongada que terminaría gracias a la entronización de un hombre fuerte, es decir, no consideraba que Díaz fuera un heredero de los reformistas, sino el creador de la nación mexicana moderna. De hecho, el ingeniero llegó a afirmar que Juárez no había logrado instaurar un gobierno fuerte, sino una anarquía legal, es decir, una situación política en la que no había condiciones para que se gobernara de manera acorde a la situación que se estaba viviendo en ese momento, pero que tampoco era tan complicada como la que se había vivido en los años anteriores. Si Bulnes planteaba, ahora bien, como el país se encontraba en el estado evolutivo intermedio, el autor buscaba entender cuáles eran las condiciones que habían prevalecido en la época anárquica y que llevarían a la instauración de la dictadura. De acuerdo con los escritos del ingeniero, la etapa anárquica se podría dividir en 5 periodos: de 1810 a 1821, de 1821 a 1834, de 1834 a 1855, de 1855 a 1867 y de 1867 a 1880. Esta segmentación tenía la peculiaridad de que cada corte representaba el ascenso o descenso de un hombre fuerte. Así, por ejemplo, 1821, 1855 y 1880 mostraban las elevaciones de Iturbide, Santana y Manuel González, tanto que 1834 y 1867 evidenciaban las caídas de Gómez Farías y Maximiliano. Es importante advertir que el primer periodo, el de 1810 a 1821, correspondía a la Guerra de Independencia y este a su vez se dividía en 3 etapas: la de 1810, la de 1810-11, 1811-1815 y 1815-1821.
Cada una de estas etapas evidenciaba la presencia de ciertos personajes que buscaban consolidarse como los hombres fuertes del momento, los cuales eran Hidalgo, Morelos e Iturbide, respectivamente. Con respecto a la primera etapa, y en esto sí es muy interesante la forma en la que lo ve Bulnes, él señala que era complicado entender las razones que motivaron la Revolución de Independencia, porque decía que no se podía considerar tiránico al gobierno colonial, pues en última instancia este tenía la atribución de ejercer su dominio pleno sobre la sociedad, lo cual implicaba justamente un cuestionamiento de la historiografía que prevalecía en ese momento, en la que se decía que las condiciones que habían generado la independencia era por la tiranía y la maldad de los españoles. Entonces Bulnes dice, esto no es cierto. En realidad y ahí hace una diferenciación entre lo que significa la tiranía y lo que significa el gobierno legal. Para la primera tenía como principal premisa la opresión de los habitantes para mantenerse en el poder, pues se había llegado a por medios arbitrarios, mientras que el segundo, es decir, el gobierno legal, basaba su autoridad en la confianza que los pobladores depositaban en unas autoridades que trataban, en la medida de lo posible, de buscar su felicidad. De acuerdo con lo anterior, el ingeniero consideraba el ingeniero pensaba que el hecho de que los novohispanos no pretendieran cambiar la forma de gobierno demostraba que ellos no estaban pensando en un gobierno tiránico que los estaba oprimiendo, sino más bien buscaban la preservación de la monarquía, de las costumbres, de las instituciones de la religión y de la organización social y administrativa que prevalecía. Situación que se explicaba, a decir de Bulnes, por el hecho de que sus ideas políticas se fundaban en los dogmas teológicos que sustentaban el derecho divino de los reyes, es decir, se encontraban en una etapa en la que lo religioso predominaba sobre lo político y que explica muy bien justamente este primer periodo que él menciona sobre lo anárquico. El único cambio progresista que se planteaba en ese momento en las instituciones políticas y sociales era la salida de los españoles por los criollos y con la intención de que se acabara con la dominación económica que impedía el desarrollo del virreinato. Esta idea es fundamental en el pensamiento bulnesiano, pues él consideraba que el factor económico era el alma de la evolución política de cualquier pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento según Bulnes? La clase plutocrática novohispana estaba conformada por dos grupos, lo que él llamaba los abarroteros ricos o los comerciantes y la clase agraria latifundista. La primera era la que gobernaba, la segunda había sufrido pérdidas económicas por lo que la corona les había establecido respecto a las reformas. Entonces, esta fue una de las razones por las que dice Bulnes que que se generó la guerra de independencia. Pues la lucha, se generó una lucha, se podría haber generado una lucha entre clases iguales, es decir, entre abarroteros ricos y clase agraria, que habría llevado a una transición pacífica. Pero como esta lucha no se dio como tal, sino más bien se generó una lucha entre lo que él llamaba la clase proletaria y la clase propietaria, fue lo que vino a destruir la posibilidad de que el nacimiento de la nueva república no fuera una transición tranquila, sino en realidad fue una transición muy fuerte en virtud de que la dirección de la guerra quedó en manos de lo que él llamaba la clase proletaria y no de la propietaria, que es la clase que debe ser la que encamine cualquier tipo de revolución. ¿Por qué lo dice así? Recordemos que Bulnes es un pensador que, como todo buen decimonónico de fines del siglo XIX, está pensando en que solamente las clases altas, las élites, son las únicas que pueden gobernar al país. Y entonces, si trasladando este pensamiento hacia lo que sucedió en 1810, se daba cuenta que no era factible que un movimiento revolucionario fuese desarrollado por un grupo proletario, por las masas populares, como también lo denomina en otro momento, sino que todo cambio revolucionario, para que sea acorde a una realidad, tendría que ser promovido por las clases altas.
Entonces, el hecho de que el movimiento de la independencia bajo esta perspectiva fuese dirigida por Hidalgo, que se convirtió además en un miembro de la clase alta, pero afiliado a la clase proletaria, fue lo que generó el gran desastre en la Guerra de Independencia, porque Hidalgo tenía los ideales, pero no contaba con los recursos económicos para hacer esa transición. Entonces, a pesar de que los principios que el sacerdote defendía eran importantes, no logró que su grupo se convirtiera en la clase gobernante que le diera sentido a la revolución. Y entonces no podía convertirse en el caudillo que era necesario en ese momento o en el hombre fuerte que pudiera encaminar a la revolución. Se le reconocían cualidades de inteligencia y sagacidad, pero no contaba con el apoyo de las poderosas clases económicas. Es decir, o en otras palabras, las élites debían estar de acuerdo con los cambios que una sociedad requería sin que necesariamente ellas participaran en la lucha. Entonces, como tampoco Hidalgo contó con el apoyo de un ejército, la revolución que encabezó, y así la denomina, se convirtió en una guerra africana, que era el modo más bárbaro de destruir a un gobierno, pues se formó una horda humana que tenía la intención última de hacer una devastación total. Aunque Bulnes también justifica por qué se dio esto. Dice que la guerra, para que se haga una transición pacífica y no se caiga en una situación anárquica, tendría que darse entre dos ejércitos que tuvieran las mismas cualidades. Es decir, bien armados, con una dirección adecuada y que fueran soldados experimentados. Pero el movimiento de independencia no tenía esa circunstancia. Por un lado estaba el ejército realista, que sí tenía las condiciones de ser un ejército como tal, y por el otro se encontraba una horda que carecía de armamento, que no tenía apoyo de ningún tipo del ejército y que solamente se movía por el miedo que le infundía a la sociedad. Este tipo de movimiento llevó a que el país cayera en una anarquía atroz, pues, y lo menciona Bulnes, esta representa el nivel más bajo de la anarquía, pero era la única forma de hacer la independencia. Entonces, este planteamiento para Bulnes es muy importante porque va a tomarlo para mostrar que por más importante que, o más bien por más que se pueda encontrar un hombre fuerte, siempre tiene que entender cuáles son las circunstancias en las que se desenvuelve la revolución. Y la revolución no la puede dirigir un revolucionario, sino que la impone el medio, en última instancia. Y cuando el revolucionario se daba cuenta de la manera en la que se estaban desarrollando las circunstancias, entonces tendría que tomar una decisión entre observar el fracaso del movimiento o tratar de transformarla de acuerdo a la naturaleza del medio social. Los primeros caudillos de la independencia no quisieron instaurar nunca la anarquía. Ellos querían un buen gobierno, pero al carecer de recursos económicos y militares para hacerlo, tendría necesariamente que fracasar este movimiento. Pero este movimiento también fracasó por otras dos razones que Bulnes atribuye a esta situación y que van a ser una constante desde la independencia hasta 1880. En primer lugar, la aparición de la famelocracia, bueno, así la llama, o la burocracia como tal, y el segundo, la envidia que existe entre todos los caudillos, es decir, entre los hombres fuertes. El ingeniero se detenía a reflexionar en estos dos puntos porque decía, como se los había mencionado, que eran los rasgos esenciales de la anarquía. La famelocracia evidenciaba la emergencia de la clase media que buscaba diversos medios para subsistir y que se acercaban a los revolucionarios para tratar de obtener beneficios. Este fenómeno evidenciaba que las clases medias se vendían al mejor postor y cuando éste no satisfacía sus intereses buscaban aliarse con otro caudillo que cumpliera sus demandas y los apoyaban por medio del cuartelazo.
que el cuartelazo para Bulnes es también la unión de las clases medias burocráticas con el ejército para destruir el orden que se ha establecido en ese momento. Entonces, la burocracia y las envidias entre los hombres fuertes determinaban en última instancia la duración de cada uno de estos gobiernos. En el caso específico de Hidalgo, la famelocracia le exigió múltiples concesiones de empleos y se las autorizó sin que se diera cuenta de las consecuencias que se generaría, pues se empezaron a pagar salarios a personas que eran incapaces de prestar servicios al movimiento y que solo vivían a expensas de los líderes. El segundo, la envidia entre los caudillos, era consecuencia lógica de la carencia de un hombre fuerte que uniera a los revolucionarios. Hidalgo asumió el mando de la revolución pese a que carecía de conocimientos militares, y lo hizo porque las masas lo aclamaron como el jefe de la rebelión. Sus victorias no fueron producto de su capacidad estratégica, sino una consecuencia del miedo a la horda. Su liderazgo nunca fue aceptado por Allende, que consideraba que el puesto le correspondía, pero a decir de Bulnes, este personaje no se percató que carecía de la capacidad para convertirse en el jefe de la revolución. Aunque era un hombre valiente, carecía de la inteligencia de Hidalgo. Bulnes creía que si Allende hubiera asumido la dirección del movimiento desde su inicio, habría fracasado, pues se carecía de un ejército que tuviera la capacidad de presentar una batalla formal, y entonces básicamente habría sido aniquilado desde el mismo inicio, con lo cual no habría habido ningún tipo de movimiento. La envidia de Allende evidenciaba que la anarquía había llegado hasta los estratos más altos del movimiento y sería una de las causas que generarían la derrota de los primeros revolucionarios. La disputa por el poder entre Hidalgo y Allende prefiguraba, según Bulnes, la lucha que se generaría entre el poder civil y el militar durante la mayor parte del siglo XIX, lucha que concluiría cuando Porfirio Díaz llegó al poder, pues logró que lo militar se supeditara a lo civil, pese a que él mismo era un militar. De hecho, es muy interesante este planteamiento porque en el discurso que Bulnes pronunció en 1904 para justificar la continuidad de Díaz al frente del poder, hablaba de que Díaz era un civil y no un militar, y que como civil debían continuar los gobiernos civiles. Claro, todo este discurso también está involucrado en un momento en el que hay una lucha de poder entre, por un lado, los científicos y por el otro todo el movimiento reyista, que también implica que le da mucho sentido justamente a todo este discurso en el que se estaba presentando Bulnes. Entonces, bueno, el caso de Allende demostraba, según Bulnes, la ley histórica que afirmaba que para ser exitosa una revolución debía ser dirigida por los más aptos. En este sentido, Hidalgo y Allende habían sucumbido ante la política de los idealismos que les permitía destruir los antiguos resabios, pero nunca lograron trascender a la política de la realidad que les permitía reconstruir y crear un gobierno fuerte. Las revoluciones triunfaban, según Bulnes, cuando se contaban con tres elementos de igual importancia: lo político, lo militar y lo administrativo. Lo político estaba formado por los principios proclamados por la revolución, mismos que debían ser conocidos, estimados y aceptados por la opinión pública. Lo administrativo se encargaba de reunir los elementos necesarios para la guerra y era indispensable para que existiera lo militar, el cual debía encargarse de que los principios triunfaran. Para que hubiera unidad de acción revolucionaria, era preciso que el elemento administrativo y el militar dependieran de un mando único, es decir, de un hombre fuerte. Lo interesante de esta propuesta es que Bulnes mostraba que un verdadero caudillo debía tener pleno dominio de los tres aspectos enunciados, pues un buen militar sin ideales y capacidad estratégica estaba destinado al fracaso. El sacrificio de los primeros caudillos rindió frutos, pues contribuyó a cambiar el estado mental, económico, moral e histórico de las clases gobernantes, lo que volvió imposible la continuación del régimen español, con lo que la transformación social se tornaba inevitable. La proclamación de la Constitución del 12 no ayudó a acabar con la anarquía imperante,
pues esta, al igual que la de Apatzingán, proclamaba la soberanía absoluta. Sin embargo, las dos tuvieron la virtud de enseñar a la población que el monarca no era omnipotente ni sagrado. En la segunda etapa de la Guerra de Independencia, de 1811 a 1815, se caracterizó por la Guerra de Guerrillas, la cual se consideraba una fase menos radical de la anarquía y a la que se tuvo que recurrir por lo mismo de la falta de un ejército. La guerra de guerrillas consistía en un levantamiento de civiles que no dependían del gobierno ni tenían obligaciones entre sí, pero se consideraba una calamidad debido a que en su seno se reunían hombres honrados con fascinerosos que buscaban aprovecharse de la situación. Como los últimos se dedicaban a la explotación de los pueblos, la población pensaba que los guerrilleros eran individuos rapaces. Esta servía solamente para los fascinerosos, pero también servía para que los hombres honrados aprendieran las artes de la guerra, aunque también reconocía que muchas veces entre estos hombres existían algunos que contaban con dotes militares naturales que les permitían conquistar la gloria militar. Ese fue el caso de Morelos. Así, la guerra de guerrillas producía tres tipos de guerrilleros: los que tenían medianas dotes militares y ambiciones honestas, los que contaban con buenas dotes militares y ambiciones heroicas, y los que conjugaban de manera excepcional las dotes administrativas con las políticas, además de que poseían un gran carácter, inteligencia y dotes de gran guerrero, es decir, preludiaban al gran hombre. Estos últimos también tendrían que ser hombres honrados, que realizaran la guerra por nobles sentimientos apostólicos que les permitieran alcanzar un lugar distinguido. En este grupo se puede encontrar entonces la formación de dos tipos de héroes. Uno que denominaba superior, que era el capaz de imponerse sobre los que denominaba los héroes inferiores, quienes eran los que componían la mayoría de los guerreros que participaban en esta revolución, pero que por lo regular no buscaban obedecer a nadie. Entonces, en un momento como este de la guerra de guerrillas, si no se forma un héroe superior, la revolución cae en las garras de la anarquía y se convierte en una fragmentación en la que cada quien trata de tomar la parte que le cree corresponder. Entonces, para que una guerrilla pudiera triunfar, se necesitaba acabar con la indisciplina, la ambición, el odio, las rivalidades y las envidias, única forma en la que se podía crear a este gran hombre. Y este gran hombre debía tener muy claro cuál era el camino que quería desarrollar como forma de gobierno. En este caso se encontraba Morelos, que era el mejor exponente de la guerra de guerrillas, que había logrado no solo importantes victorias contra un ejército bien organizado, sino que contaba con el genio militar para lograr disciplinar a las tropas e instituir una verdadera guerra militar que permitiera pasar a una etapa no anárquica, no dictatorial, pero por lo menos no anárquica. En este sentido, las revoluciones permiten descubrir a los grandes militares que se van a convertir en los grandes hombres. Estaba hablando evidentemente de Porfirio Díaz. Y estos grandes militares les toca la tarea de destruir la anarquía militar y de convertirse en el dictador militar que diera forma al nuevo gobierno. Si Morelos tenía todas las condiciones para convertirse en un dictador militar, ¿por qué no llegó a hacerlo? Según Bulnes, fueron dos razones. La primera, que el cura no tomó en sus manos la dirección completa de la guerra. Si bien es cierto que tenía un gran prestigio ganado en el campo de guerra, no quiso convertirse en el hombre fuerte que tomara los tres elementos: lo administrativo, lo político y lo militar. Y más que convertirse en un héroe superior, se convirtió solo en un gran jefe que no logró domar a aquel elemento que lo va a hacer caer en última instancia y que va a ser el elemento administrativo. Y este elemento administrativo va a prevalecer sobre lo militar y le va a dictar
las normas por las que se deben mover los revolucionarios. El que lo administrativo dominara sobre lo militar implicaba que la revolución no podría triunfar y que era necesario que Morelos se desligara de lo administrativo para evitar que terminara como finalmente terminó, muerto. De hecho, el predominio de lo administrativo va a generar que durante el resto del periodo que Bulnes menciona como la guerra de las guerrillas, no aparezca ningún otro hombre fuerte. De hecho, el otro hombre fuerte que pudo haber domado al potro de la anarquía era Francisco Javier Mina, pero tampoco tenía cualidades dictatoriales para dominarla. Entonces, cuando no se cuenta con un héroe ni un ejército que sostenga la revolución, esta puede ser vencida en el campo de batalla y no logra tener conciencia en el pueblo. Y sin un ejército y sin tampoco una conciencia que pueda difundirse en el pueblo, no se puede crear una aristocracia militar que pueda dominar a los movimientos y que pueda establecer nexos con los propietarios, que es justamente el mecanismo por el que Bulnes pensaba se podía llegar a una transición más o menos no anárquica. Entonces, el tercer momento es justamente en donde va a aparecer Agustín de Iturbide, que es el otro hombre fuerte por el que podría haber logrado domar a la anarquía. Se pensaba que para 1819 ya había acabado prácticamente la revolución y entonces el coronel tuvo el plan adecuado de ya no enfrentar a españoles y mexicanos, sino tratar de hacer una negociación entre insurgentes y realistas para hacer la independencia. Este pacto, desde la perspectiva de Bulnes, resultaba explicable en función de que la aristocracia, para conservar su poder y prestigio, buscaba la integración de los mejores elementos de las clases plebeyas. Si la aristocracia no se renovaba por este medio, la revolución aparecía como un agente salvador que la eliminaba. Así, él veía que el abrazo de Acatempan preludiaba la unión de la aristocracia con los líderes plebeyos, aunque los dos grupos perseguían distintos principios políticos. Los insurgentes pensaban en un modelo democrático, mientras que los criollos buscaban continuar con los esquemas coloniales. Este fue, según Bulnes, el momento en el que nacieron los partidos liberal y conservador, circunstancia que denotaba su adhesión al imaginario historiográfico de la época, pero también demostraba que existía una unión entre lo civil y lo militar que podía encauzar la revolución, tal como él estaba imaginando que debía llevarse a cabo. Bajo la idea de que el hombre actuaba de acuerdo a su medio histórico, el ingeniero mencionaba que no se podía condenar a Iturbide por haber defendido unas ideas que representaban las fuerzas imponderables e inseparables del organismo social en el que le tocó vivir. La alianza entre aristócratas y demócratas dio como fruto el Plan de Iguala, que perpetuaba lo imposible, pues si bien es cierto que honraba la visión política del coronel, que se había dado cuenta que para lograr la independencia se debía hacer concesiones a todos los grupos sociales, también, estaba tratando de lograr hacer el dominio, estaba tratando de lograr unir el dominio político, militar y administrativo para formar a este gran hombre. El Plan de Iguala produjo espléndidos resultados debido a que satisfizo a todos los intereses. Y si bien es cierto que la gloria de Iturbide consistía en haber acabado el movimiento por medios militares, había una cuestión que él no había tomado en consideración. Se había concluido, merced a una revolución militar que consiste en el medio más adecuado, pero no logró convertirse en el gran hombre que lograra acabar con la anarquía y tampoco logró
convertirse en ese gran hombre porque le pasó lo mismo que a los otros dos caudillos anteriores. Por un lado, no tuvo todos los elementos económicos necesarios, todos los elementos de las clases económicas, perdón, para poder sustentar el movimiento que él estaba encabezando, pero también se dejó maniatar por el Congreso, que se convirtió en el mecanismo por el cual se establecían las leyes que debían imperar en ese momento. Y aunque Iturbide buscó controlar al Congreso, cuando tomó acciones ya era demasiado tarde. Entonces, esta circunstancia que se genera en el Congreso va a prefigurar lo que Bulnes también menciona, que va a convertirse en otro de los elementos que van a caracterizar a la anarquía: la formación de diversas facciones en las que ya no son los militares los que se disputan el poder, sino las élites civiles. Y estas facciones se conformaban por hombres que eminentemente reunían funciones burocráticas, pero que también buscaban su propio beneficio. Es decir, ya no solamente era una unión entre la burocracia con los líderes civiles, sino también la propia capacidad de gobierno, lo que se encontraba en disputa. Y lo que va a caracterizar entonces a todo el siglo XIX, según Bulnes, es la constante lucha entre facciones que iban a tratar de eliminar a todos aquellos hombres superiores que aparecieran en el camino, debido a que no había forma en la que se pudiera eliminar a estos personajes. Y estas medianías intelectuales que formaban parte de las élites, de la burocracia, eran las primeras que buscaban cambiar de bando y las primeras que las abandonaban cuando se derrotaban, de tal manera que la lucha entre facciones se convirtió en algo que él llama la tiranía inflexible de los fracasados. Entonces las facciones no aceptaban el principio democrático de que los pueblos debían ser gobernados por los partidos que se designaran, y sin embargo no todo lo que hacía la facción se podía considerar ignominioso, pues también ayudaban a derrocar a los malos gobiernos. Entonces, ante la imposibilidad de las facciones para gobernar, los hombres superiores tendrían que ser apoyados por el ejército para lograr establecer la dictadura. En este caso se encontraba Iturbide. A él se le debía reconocer que había sido el consumador de la independencia, lo cual también volvía a traer a colación un gran debate que se generó en el siglo XIX acerca de quién era el padre, o a quién se debía considerar como el padre de la patria. Bulnes dice, sí tiene que ser considerado Iturbide como tal, pero el gran problema que tiene Iturbide es que le faltó carácter para convertirse en un tirano, aplastar al Congreso y establecer los principios por los que él había luchado. Si no defendió los principios por los que había luchado, es porque en cierta forma era un hombre que todavía tenía cierta probidad y que le faltó experiencia histórica que le permitiera entender que las circunstancias no le iban a permitir sobrevivir en ese momento en el que el Congreso se había convertido en un ente omnipotente, y que cuando un Congreso se convierte en un ente omnipotente conduce necesariamente a una anarquía legal, tal como le sucedería unos años después a Benito Juárez, cuando el Congreso tenía mayores atribuciones sobre el Ejecutivo, lo cual evidentemente también estaba trayendo al debate público cuáles son los límites en los que se debe circunscribir el poder ejecutivo y el poder legislativo, pensando justamente en la Constitución del 57, que la Constitución del 57 para Bulnes siempre fue una constitución que no debió existir. De hecho, tiene una crítica muy dura contra la Constitución del 57. ¿Y por qué tenía una crítica contra la Constitución del 57? Porque decía que los derechos individuales
que ningún gobierno podía garantizar los derechos individuales cuando una asamblea popular, como lo era el Congreso, era omnipotente. Pues los derechos individuales debían marcar el límite del poder político y si éste era omnipotente, entonces los derechos individuales no podían existir. Este mismo argumento fue parte de la crítica que él estableció en contra de la Constitución del 57. Entonces, si tenemos un Congreso que es antagonista del emperador, evidentemente iba a desaparecer el emperador como el gran jefe de la revolución y se iba a terminar desapareciendo. Entonces, aunque Iturbide tomó la decisión de no acabar con el Congreso, fue por una razón. No quería que se produjera una guerra civil, pues se había dado cuenta que había elementos militares que podrían intervenir justamente en este asunto y que generarían una guerra en última instancia. Esta decisión va a convertir a Iturbide en la primera víctima de la opresión de las facciones políticas y su dimisión, según Bulnes, daría comienzo a la era de las guerras civiles crónicas, en las que el poder se disputaba de dos formas: por medio de las armas entre los numerosos caudillos regionales que surgieron a consecuencia de la falta de unidad en el mando político, y por la lucha entre las facciones que buscaban poner a su disposición a los caudillos regionales. Aunque Iturbide podía haberse convertido en el hombre fuerte que controlara la situación política de la nueva nación, lo cierto es que le faltó habilidad política para lograrlo. Así, este hombre se convirtió en la primera víctima de la anarquía que imperaría en el país hasta la década de 1880. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya me pasé o está bien? Sí, bueno, nada más les leo rápido lo que traigo de conclusión. De hecho, a pesar de que la palabra anarquía aparece con frecuencia en los escritos de los autores decimonónicos, no se ha tomado este concepto como materia de análisis a fin de entender a qué se referían y de qué manera se estructuraba esa noción. Este olvido historiográfico, por llamarlo de alguna forma, es consecuencia del hecho de que se cree que los conceptos son inmutables o se busca estudiarlo a la luz de las categorías del presente, lo que ocasiona que no se perciba el sentido que se le otorgaba. Uno de los pocos autores que se han ocupado de la noción de anarquía, bueno, por lo menos hasta donde yo he buscado, si hay alguien más, pues sería interesante que pudiera, si me lo pueden referir, sería muy bueno para mí, es Antonio Anino, quien menciona que el pensamiento liberal decimonónico asoció este término con el caudillismo. Anino plantea que el caudillo representaba el retorno del poder arbitrario y despótico de la colonia. La emancipación había permitido el nacimiento de una soberanía, pero esta no podía desarrollarse debido al personalismo político que obstaculizaba la libertad. Así, la contraposición entre anarquía y soberanía permite comprender la manera en la que los liberales interpretaron el problema de la gobernabilidad republicana. Como se puede observar, y haciendo un juego con lo que dice Bulnes, Anino centra su atención en la cuestión política, a diferencia de Bulnes, que consideraba que la anarquía se manifestaba en todos los ámbitos de la realidad social. De la misma forma, la definición de caudillo no guarda relación con la manera en la que Bulnes concebía este personaje. Para el ingeniero era evidente que la disolución social evitaba el desarrollo económico, cuya finalidad era incentivar el progreso político. La atención que Bulnes ponía en la anarquía era fruto del miedo que sentía de que ese estado se volviera a manifestar en el país, motivo por el que abogaba por la jefatura de un hombre fuerte que tendría el deber de encaminar a la nación por la senda de los países civilizados, tal como lo hizo el general Porfirio Díaz en su momento. De hecho, tras la caída del general y el ascenso de Francisco I. Madero, Bulnes utilizó las páginas del periódico La Prensa para advertir que la anarquía podía destrozar al país y proponía, al igual que otros personajes de la época, por la llegada de un hombre fuerte que lograra dominar la situación, pues de lo contrario podría repetirse la historia del siglo XIX, es decir, la anarquía y la revolución se convertirían en los elementos que marcarían la vida política del país, lo que significaría el fin del sueño civilizatorio mexicano. Les agradezco mucho su atención.